Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes. Estamos aquí hoy en nuestro servicio de domingo. Es un placer para mí ser el pastor Héctor Rivera. Y aquí estamos ya comenzando. Hoy vamos a tener una edición especial. Estamos, ¿verdad? Todos entendemos que estamos pasando por esta situación del coronavirus. Todavía hay mucha gente que están encerrados en sus casas. Otros le han dado ya autorizaciones para salir. Otros han tenido que volver otra vez a encerrarse en sus casas. Y bueno, esto es una cosa que no se sabe ni cuándo se va a terminar. Pero lo importante es que nuestra confianza esté puesta en el Señor en todo momento. Y precisamente yo creo que este es el momento en el cual la iglesia, cada uno de nosotros, ¿verdad?, representando a la iglesia de Cristo, es el momento donde más la sociedad, la gente necesita una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, ¿no?, en medio de toda esta incertidumbre. Y quién mejor que la iglesia de Cristo, representando el reino de Dios y la paz de Cristo, para llevar esa palabra de consuelo y de amor y de esperanza a todo aquel que lo necesita. Así que gracias por estar en sintonía con nosotros, todas las personas que se estén conectando. Un abrazo, Dios les bendiga mucho. Ya estamos aquí, ¿verdad?, conectándonos. Somos la iglesia de Sound Church en español. Para que sepan, la iglesia de Sound Church en español. Y estamos ubicados en la carretera 105 desde Conroe, Montgomery, Texas. Esto queda al norte del área de Houston. Aquí estamos para servirles. Y es un placer para mí estar aquí en esta tarde. Hoy hemos estado haciendo una serie todo este verano y lo vamos a continuar haciendo hasta el fin de este mes, julio, y la serie se llama Ya es Tiempo. Y hoy seguimos con la serie, pero hoy vamos a estar hablando de algo muy específico dentro de esta serie. Y cuando mi esposa va a estar aquí conmigo también en esta tarde, lo que ella llega, quiero hacer una pequeña anuncio, y es que en la semana estén pendientes porque nosotros tenemos unas cápsulas que estamos dando semanalmente que se llaman Pan de Vida. Las preparamos con mucho amor para darle palabras de ánimo, ¿verdad?, en la mitad de la semana, para que podamos continuar, ¿verdad?, de la mano con el Señor en todo momento. Así que estén pendientes. Estamos haciendo estas cápsulas, siempre las lanzamos. Busquen en las redes sociales y ahí las van a encontrar. Hay unas basadas en los salmos, en proverbios. Tenemos consejos muy útiles. Oramos también. Si tienen alguna petición la puede presentar en confianza. Vamos a estar orando por esas peticiones también. Así que un abrazo. Aquí está mi esposa Alma, que está conmigo en esta tarde. Y bueno, hoy seguimos, como les dije, ya es tiempo. ¿Y de qué es tiempo? Es tiempo de que la iglesia tome su rol como tiene que tomarlo y ponerse en la posición que Dios le ha dado en medio de la sociedad, especialmente en este tiempo. Hay gente que está en un estado de desesperación, no tan solo por el asunto de la pandemia, sino también por el problema que hay de los problemas sociales que están surgiendo. Hay lugares donde hay escasez de comida ahora mismo, hay cosechas que se han perdido, hay cosechas y también hay ¿cómo se llama esto? Los supplies, todos los artículos de los supermercados que muchas veces se han perdido porque no hay quien los entregue y tienen que literalmente echarlos a la basura. Los otros días yo vi un video de una compañía que ellos siembran papas. Dios mío, millones de papas. Una granja de papas. Y ellos toneladas las tuvieron que tirar a la basura porque no había manera de ellos poder entregarlas, procesarlas y entregarlas. Es difícil toda esta situación, y yo sé que muchos de ustedes están sufriendo en este momento. Se le añade también que, pues, por las diferentes cosas que están sucediendo, donde hay tumultos, donde hay muchos crímenes y muchas cosas que están sucediendo, pues a raíz de las diferentes protestas y cosas que están sucediendo en diferentes estados, pues los camioneros
han decidido que en algunos estados no van a hacer entregas, pues porque le suben los seguros, porque sus camiones corren peligro, sus vidas corren peligro, y pues por esas razones, si por ejemplo tienen que pasar por X estado donde esas cosas están sucediendo para llegar a estos otros estados, pues no pueden pasar por ese estado, porque no se van a jugar su vida, no se van a correr el riesgo de perder sus camiones, y por ende que le suban su seguro, perder sus licencias y todo eso. Entonces, pues, por ende, otros estados sufren porque no van a llegar sus abastecimientos, porque los camioneros no van a pasar por esos estados donde están todas esas cosas sucediendo para llevar los abastecimientos. Y eso es en nuestra nación. Yo me imagino que en otros países la cosa está aún más severa. O sea, en Latinoamérica, yo vi esta semana un artículo hablando de los carteles mexicanos, donde gente que apoya este tipo de organización criminal, vestidos de soldados en carros de ejército, bueno, una cosa increíble, en apoyo a estos líderes narcotraficantes que lo que han logrado en México y en otros lugares es prácticamente desestabilizar las zonas donde ellos están operando, y cómo la gente por miedo han tenido, ¿verdad?, que apoyarlos y no decir nada. Es una situación bien difícil, y yo sé que, hermano, usted tiene que tener un familiar o alguien que esté viviendo en esas zonas, y nosotros oramos sin cesar para que Dios ponga control y proteja a sus familias en medio de esa situación. Esto es una obra satánica. Tú me enviaste hoy una predicación esta mañana bien interesante, yo estuve escuchándola, y de esta manera, porque Satanás amarra al hombre fuerte. En este caso, pues, Satanás amarra a esa persona que representa, ¿verdad?, al poder de Dios sobre la tierra, representa al Espíritu Santo, representa cualquier persona que represente la autoridad, para que de esa manera puedan aterrorizar a las personas y poder hacer lo que te la gana, sembrar el miedo, sembrar el terror, sembrar el anarquismo, ¿verdad? Aterrorizar a las personas y poder engrandecerse y poder hacerse enseñorearse de todo para poder hacer lo que les dé la gana. Eso es muy cierto. Si una persona va a robar en una casa, ¿verdad?, y el dueño de la casa es una persona robusta, una persona fuerte, que va a hacer primero, va a agarrar a esa persona para poder enseñorearse de todo lo que está en la casa. De esa misma manera está sucediendo en todos los países, no solamente en los Estados Unidos, en todos los lugares del mundo estamos viendo cómo se está amarrando las entidades fuertes, se está amarrando las iglesias, no dejándolas congregarse, no dejándolas adorar a Cristo, no dejándolas cantar, ¿verdad? Se está amarrando al hombre fuerte para aterrorizar al resto de las personas que tienen voz y voto, para que entonces estos grupos puedan apoderarse y puedan hacer lo que les dé la gana. Wow, entendamos, hermanos, que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de retos grandes. Tiempos donde la iglesia va a ser probada, y nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, nosotros sabemos en quién hemos creído. Y ven, hoy vamos a estar hablando del amor de Dios, pero vamos a estar hablando del amor, lo que Dios propone, ¿verdad?, con todo su amor al mundo, y cuál es la respuesta del mundo hacia el amor de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando en unos pasajes bíblicos que muchos de ustedes conocen. Vamos a estar hablando en el libro de Juan. Busque su Biblia, si la tiene por ahí. Busque el libro de Juan, capítulo 3, versos de 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. Si lo quiere ver más grande, lo puede poner. Ok. Dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto.
En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Wow. Juan 3, 16 al 21. Esto es una explicación y de hecho, yo creo que prácticamente, ¿verdad? El Evangelio se resume en estos versículos. Me explico. Todos conocemos el verso 16 de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese verso yo lo sé desde que yo tengo uso de razón. Uno de los primeros versos que yo aprendí desde que era niño en la escuela bíblica, y constantemente se me decía. Muchos maestros de la palabra dicen que el propósito de Dios, el propósito de salvación, el plan de salvación de Dios se resume completo. Es más, hay personas que dicen que la Biblia entera, el propósito de la palabra de Dios, de la Biblia, se resume en ese verso. Es bien interesante porque y si tú te pones a pensar, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es la manera en que Dios ama, nos ama. La manera en que Dios quiere expresar su amor a su creación. Nosotros somos creación de Dios y a veces se nos olvida y pretendemos nosotros estar por encima de Dios y tomar decisiones sin contar con Dios y actuar fuera del camino de la voluntad de Dios. Y decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y sugerirle a Dios también cómo hacer las cosas. Pero dice la Biblia que de tal manera, la manera tan y tan grande que Dios ha tenido para con nosotros, dice que dio a su Hijo, a su único Hijo, ¿verdad? Lo dio para que todo aquel que cree en Jesús, que crea que Jesús es el Salvador, que vino a este mundo. Cuando la misma predicación que tú me estabas señalando hace un rato atrás, cuando yo estaba escuchando esa predicación, algo vino a mi mente muy específico y fue, yo me imaginé, este predicador estaba hablando, R.C. Sproul, que es un predicador, les invito a que busquen las predicaciones de él, es buenísimo. Es un maestro de la palabra. Era así porque murió. Él hablando sobre cómo fue ese acto de salvación de Jesús, ¿verdad? Y yo me imagino cuando Jesús muere en la cruz y desciende, ¿verdad? Al mismo infierno. Satanás pensó que había vencido. Que Satanás pensó que había triunfado sobre Dios porque al ver a Jesús morir y Jesús llevar consigo, Jesús se convirtió en la puerta por donde todo el pecado de la humanidad entró. Imagínense, fue un acto horrible. No había nadie no hay, ni ha habido, ni existirá nadie en este mundo que pueda soportar el peso del pecado que Jesús soportó en ese momento cuando agonizó y expiró en la cruz. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús va allá abajo y dice la Biblia que Él tomó consigo cautiva la cautividad. ¿Qué significa? Que cuando Él se manifiesta como el Hijo de Dios, como el Salvador, en las puertas del infierno y le quita la autoridad a Satanás que Él tenía sobre este mundo, entonces se manifestó. Yo me hice una película. Yo me imaginé en ese mundo de oscuridad, infierno y esa cosa tan terrible y tan espantosa. De momento la luz de Dios brilla, y la fuerza y el poder de Dios brilla de esa manera donde Él declara la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre toda la maldición que habría sobre la humanidad hasta ese momento. Y yo me imaginé eso y dije, Señor, qué grande tú eres, porque tú literalmente enviaste una bomba para allá abajo. Tú reventaste el infierno, acabaste con la autoridad de Satanás y le quitaste la autoridad que tenía sobre la humanidad. Qué hermoso nosotros entender eso. Por eso yo le digo, este verso, de tal manera, Él dio a su Hijo para que todo aquel que cree en esto que yo acabo de explicarles a ustedes, sea salvo, no se pierda, mas disfrutemos de algo que se llama vida eterna, que es vida más allá de esta vida, vida con Dios, directamente unido a Dios. Y créame, y yo voy a estar predicando de esto en un tiempo, en un futuro, la vida eterna empieza ahora.
La vida eterna no empieza después que tú te mueres. La vida eterna empieza en el momento en que tú recibes a Jesús como tu Salvador. Amén. La invitación está. Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Si usted es cristiano es porque tiene a Jesús en su corazón y porque cree en Jesús. Las personas que no creen o que cambian las versiones, ¿no?, de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios, en un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El que no cree de esta manera, realmente no podemos considerarlo un cristiano. Tenemos que considerar lo que es un religioso de alguna otra religión o alguna secta. Pero realmente el que es cristiano cree en la autoridad de Jesús. Cree en esa autoridad que le fue dada. Dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre. Y su reino no tendrá fin. Así que imagínense, nosotros creemos en esa autoridad de Jesús. No te avergüences de creer en la autoridad de Jesús. No hay por qué avergonzarse. Hoy en día te quieren decir 20 cosas, te mofan de ti, te insultan, te dicen, pero ¿sabes qué? El mismo Jesús nos lo advirtió, y voy a estar hablando de eso la semana que viene, así que un adelantito. El mismo Jesús nos lo advirtió, pero usted no tenga miedo, porque con usted está el que nunca ha perdido una batalla, ni siquiera perdió en la cruz. Al contrario, ganó, hizo la batalla más grande y la victoria más grande en la historia que en la historia de la humanidad se haya visto. La invitación está para todo el mundo. Nosotros sabemos que no todos van a aceptarla. Nosotros sabemos que nosotros podemos decir, mire, Jesús te ama, Cristo te ama, Dios te ama, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte. No todos la van a aceptar. Nosotros estamos claros con eso. Y a veces, y más en este tiempo, nos desesperamos, porque vemos que la gente no viene, porque... y de hecho aquí, gracias a Dios, les digo, aquí hay espacio de sobra. Usted quiere venir, congregarse con nosotros, estar aquí con nosotros, adorar a Dios. Venga, disfrute. ¿Cómo no? Aquí estamos, podemos observar las reglas de distanciamiento social, pero hay muchos lugares que ni siquiera en eso. Hay estados en la nación donde ahora le están prohibiendo a las personas que no pueden ni siquiera cantar. Tienen que ponerse una máscara. Ok, bueno, pero ni aún así se les permite. Si aún así se les permite cantar ni leer la palabra. Pero es momento, esto es a Dios orando y con el mazo dando. Es momento también de que las iglesias se junten, ¿verdad? Y empiecen también a luchar contra el Estado, contra las reglas, porque eso es una violación a sus derechos. O sea, hay derecho a la libertad de expresión, hay derecho a la libertad para la religión. Entonces, ¿qué pasa? Pueden irse a la calle y pueden reventar tiendas y pueden asaltar a personas y pueden hacer muchísimos actos de vandalismo, ¿verdad? Supuestamente en pro de la libertad de su expresión, pero no podemos congregarnos en las iglesias. Y si nos congregamos no podemos adorar a Dios. Entonces, ¿cómo es eso justo? Eso yo lo llamo medir las cosas con dos diferentes varas. Eso es muy cierto. Y eso no está dentro de la Constitución. Y vivimos, hasta donde yo tengo conocimiento, esto sigue siendo una nación democrática. Así que yo creo que es momento de que las iglesias se levanten, dejen sus diferencias a un lado y se unan como un pueblo de Dios que son y hagan uso de los derechos que la Constitución de este país nos da y hagan un pleito de clase, verdaderamente. Está hablando la abogada en ella. Eso es un así. Pleito de clase en contra del Estado. Okay. Eso es legal. Mire eso. Ahí aprendimos una ley nueva, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos podemos podemos levantar nuestra voz y podemos reclamar unos derechos que tenemos como iglesia. Y yo sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo, pero bueno, déjenme decir una cosa. Si la medicina, y yo tengo familiares que están en el campo de la medicina, si ellos nos sugieren, mire, póngase la máscara porque usted así puede proteger a las personas, se protege usted, entendemos todo eso, pero el que me digan a mí que yo no puedo cantar una alabanza a mi Señor, el que yo no puedo leer la palabra de Dios. Pero allá se pueden juntar. Pero puedo irme a la calle.
y agredir a mi agredir hermano. a otras personas, todos juntos, Ajá. miles juntos. Exacto, sin eso máscara sí es y legal, y eso sí, y no solamente es legal, eso se le juntan políticos, ¿verdad? Para ayudarlos, para apoyarlos. Entonces, no sé, explícame. No tiene sentido. No, Así que no. nosotros como iglesia no tengamos miedo. Hablemos las cosas como son. Digamos las cosas como son. Dios tiene el control y Dios respalda a la iglesia. Si usted entiende que lo que estamos hablando aquí, usted se siente parte de, ¿verdad? Y dice, oye, realmente tienen la razón. Vamos a unirnos en una sola voz, en un mismo sentir. Podemos reclamar muchas cosas y establecer la posición de la iglesia en nuestra sociedad como se supone. No podemos tener miedo. Las personas que viven en países comunistas, discúlpenme, tienen miedo de expresarse, y es lógico, porque esos países la opresión es gigante. Pero en nuestras naciones que son libres, podemos hablar, podemos decirlo. Y habrá pastores Claro que dirán, hermana, pero eso está mal, tenemos que solamente orar. Sí, ciertamente hay que orar. Pero ¿qué hizo Jesús cuando entró a la sinagoga y encontró a aquellos mercaderes vendiendo y haciendo todas esas cosas? ¿Él se hizo a orar? No. ¿Qué fue lo que hizo? Él accionó. Ajá, ¿verdad que sí? Él ¿Qué accionó. fue lo que hizo? Y accionó y viró las O mesas. sea que esto es a Dios orando y con el mazo orando, ¿verdad que sí? Eso es refrán de pueblo, para los que no son de Puerto Rico. Eso significa que nosotros oramos a Dios, pero nos Porque movemos. la fe sin obra es letra muerta. Eso es así, eso es así. Vamos a continuar. Miren, la invitación, como estaba diciéndole anteriormente, no todo el mundo va a recibir la palabra de Dios como nosotros la atesoramos en nuestro corazón. Nosotros nos corresponde, y de hecho el pastor estaba hablando esta mañana de esto, de nosotros somos los que siembran la palabra. Entonces nos sentimos frustrados, como estaba diciendo anteriormente, porque a veces no hacemos el esfuerzo de predicar el evangelio. La gente no viene a la iglesia, especialmente en este tiempo, como estábamos hablando anteriormente, y uno se frustra y dice, pero no viene la gente. Pero ya hubo una reunión entre el gobernador del estado de Texas y varios pastores americanos en este estado, y nuestro pastor general nos estaba diciendo que según las estadísticas de los números que ya han venido llegando, ¿no?, de los estudios que se están haciendo a través de nuestra nación, están diciendo que la asistencia a las iglesias ha menguado considerablemente. Ha sido un golpe bien duro, lo entendemos, y a veces nos frustramos, a veces nos sentimos, ¿verdad?, que nadie responde a nuestro llamado, a lo que estamos haciendo. Pero mire, hermano, nosotros somos los sembradores. A nosotros nos toca sembrar la semilla. El pastor general estaba hablando de esto en esta mañana, donde nosotros no tenemos que tener cuidado donde vamos a tirar la semilla. Cuando Jesús habla de la palabra de la parábola del sembrador, él dice que el sembrador salió a sembrar. Y mientras estaba sembrando, unas semillas cayeron allá, otras cayeron allá, otras cayeron acá, en diferentes tipos de terreno. O sea, nuestra tarea es regar la semilla. Su tarea, hermano, escuche bien, su tarea es regar la semilla. Riegue la semilla, vamos. No tengamos miedo, esparcir la semilla, que es la palabra de Dios, es el mensaje de salvación. Y usted dirá, pero yo no predico. Bueno, si lo único que tú tienes que hacer es decirle a una persona, ¿sabes qué? Mira, Cristo te ama. Dios te ama. Pero entonces, sí, Dios te ama. Pero tú no tienes idea de lo que yo estoy pasando. Pero Dios sí tiene idea, Dios sabe. Confía en el Señor. Eso es una buena manera de hablarles a otros. Simplemente, usted no tiene que buscar a preparar un sermón, ni dar las notas y buscar 20 textos en la palabra. A veces una oración a una persona que está pasando, en algún momento dado, está pasando por una bancarrota emocional. Mire, hermanos, una oración por esa persona, que usted le diga, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar por ti? A veces eso hace una diferencia que usted jamás sabrá. Grandísima. Usted jamás sabrá, porque en ese momento las palabras que usted, en una sencilla oración, sus palabras para usted no significan mucho, pero lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de esas sencillas palabras que usted está pronunciando en el nombre de Jesús, usted no sabe lo hermoso.
tienen poder. Amén, amén. Tienen poder de sanidad sobre esa persona, sanidad espiritual que esa persona necesita humanamente. No se desesperen, no nos desesperemos si no vemos los resultados que estábamos esperando. A mí, yo lo confieso personalmente, a veces uno se siente medio frustrado porque uno dice, Señor, ¿cuándo se va a terminar todo esto? Tenemos tanto que hacer por ti, tenemos tanto que tenemos que predicar, tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tanta gente que ayudar y nos sentimos con las manos atadas y no vemos tus resultados. y a veces esa misma desesperación, y se lo digo porque lamentablemente muchas iglesias han caído en esto, para atraer gente inventan unos shows y unas cosas tremendas, unos espectáculos donde incluso tratan de, ¿verdad?, para que todo quede políticamente correcto y la gente le guste, pues van diluyendo el mensaje de la palabra. Y cuando tú caes, cuando tú caes en un círculo vicioso así, tú estás creando gente que está adicta a un programa de televisión. Vamos a ponerlo de esa manera. Tú creas gente que está adicta simplemente a un espectáculo, a un show. Y cuando viene el momento de la dificultad, como ahora, muchas veces esa palabra que se sembró diluida no crece. O sencillamente son más cosas motivacionales. Pero entonces en el momento de la necesidad espiritual grande, en el momento donde verdaderamente los simientes de tu casa son fuertemente movidos, no es motivación lo que tú necesitas, es el poder Amén. del Espíritu Santo. Amén. No es otra cosa. Amén. Amén. Y yo creo fervientemente eso, pero eso se crea cuando nosotros como iglesia nos posicionamos y les decimos a la gente, usted necesita a Cristo. No te, pero mira, es que no, tú necesitas a Cristo. Ven a la iglesia, ven y busca busca de Dios. Tú tienes que buscar de Dios. No nosotros tenemos que estar, bueno, es que mira, si no, porque la posición de la iglesia está por encima. Nosotros no podemos achiquitarnos, no ponernos chiquititos. Al contrario, somos el reino de Dios, el reino de quien creó los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, la luna, los planetas, los soles. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Por lo tanto, la autoridad se nos ha dado. Somos los representantes, embajadores del reino de los cielos en este mundo. Vamos a leer el verso 17, si lo puedes leer. Sí. Verso 17. Búsquelo ahí. Juan 3, capítulo 3, verso 17. Mire lo que dice. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ok. Nosotros como cristianos, como le estaba diciendo, mantenemos nuestra fe y nuestra posición, pero mantener nuestra fe y nuestra posición no nos convierte en jueces. Entiéndalo bien. Mantener nuestra fe y nuestra posición. Y la gente dice, expande las estacas. Y yo he escuchado esas predicaciones montones de veces. Expande tu territorio, planta la bandera. Yo lo entiendo y estoy de acuerdo con eso. Pero eso no nos convierte a nosotros en juez de nuestro hermano. El mensaje de salvación no proviene de nosotros. El mensaje de salvación proviene de Jesús. Jesús vino a este mundo y dice la Biblia que vino a restaurar lo que se había perdido. Se han levantado muchísimas personas, no tan solo utilizando el nombre de Jesús en vano, sino que también utilizando ideologías para señalar los pecados y el odio o el racismo o las diferencias, y ven discrimen en todo. Ayer yo escuché una cosa que yo tengo que hablar de esto hoy. Una persona que es supuestamente, ¿verdad?, una celebridad, dice en un discurso de esta cuestión, exaltando a la raza negra, ¿verdad?, diciendo que las personas que no tienen suficiente, ¿cómo se llama? La pigmentación en la piel, pues carecen de inteligencia. Yo escuché eso y yo dije, yo no puedo creer lo que yo estoy oyendo. Él supuestamente está presentando, está defendiendo los derechos de la gente de color, pero él está diciendo que la gente blanca es inferior, que son subhumanos, porque fueron creados. Es que era blanco. Él es blanco. No, es una persona de color. Y esta persona decía que las personas blancas, como carecen de pigmentación, son llamadas subhumanas y que por ende
ellos, como saben que son inferiores a la gente de color, entonces acuden a la violencia para poder posicionarse en la sociedad. Cuando yo escuché eso, yo dije, él está defendiendo a la raza negra con eso. Es lo que está haciendo igual de racista, peor que cualquier otra persona. Yo escuché eso y dije, eso no es el amor de Dios. Eso no es amor a tu hermano. Jesús mismo le dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál fue el mandamiento? Que amémonos, ama a tu hermano como a ti mismo. Qué idiotez, qué estupidez, porque hay que decirlo de esa manera. Eso no tiene de Dios nada. Eso es un comentario racista y de odio y de discrimen. Y mírenme, hermano, usted me ve a mí, yo no soy blanco. Yo soy quemadito. Mi esposa es blanquita y nosotros estamos felices. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué hay que estar discriminando a la gente por color? Como si por el color midiera tu intelecto. Yo conozco muchas personas que son blancos, que son súper inteligentes. Conozco muchas personas de tez oscura que son unos cerebros. Conozco personas de muchísimas razas que son gente que Dios los ha dotado de mucha sabiduría. Qué tontería en pleno siglo XXI, pero lo triste es que las mentes que los siguen, una cosa es el que lo habla, una cosa es el que lo expresa, otra cosa es la persona que lo sigue, que siguen estos comentarios de discrimen y de odio. Pero el problema es, y lo vamos a ver ahora, ya mismo en el próximo versículo, ¿por qué es que la gente actúa de esa manera? Y estas personas pretenden ser puristas y nos acusan, entonces incluso acusan a la iglesia de nosotros ser los racistas. Mire qué tontería, porque simplemente nosotros regamos la palabra de Dios. La gente dice, pero es que ustedes se pasan criticando a las demás personas. No, yo hablo lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que estas cosas están mal delante de Dios. La Biblia dice que estas cosas están bien delante de Dios. Y yo obedezco lo que la palabra dice. No soy yo, no es mi criterio, ni es mi manera de pensar, porque la Biblia dice que cuando nosotros recibimos nuestra oración, ya yo no soy yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Entonces, el problema es que esta presión, ¿verdad? Esta presión que viene social, empezamos a caer en el mismo juego de señalar a nuestros hermanos. No, él lo dijo porque, entonces uno empieza, no, será porque, y empiezan con ese direte. Cuando nosotros caímos en eso, estamos minimizando el verdadero propósito del evangelio, hermanos. Cuando hay personas que se le agarran un púlpito, un altar, y empiezan a condenar a la gente y a señalar, hay una cosa, y yo lo tengo que decir. No hay una cosa que más yo deteste que cuando una persona está predicando empieza a decir, aquí hay pecado escondido. Y empiezan con esa tontería de que hay pecado escondido. Mire, hermano, hay pecados en todos lados. Eso es un pecado. Hay pecados en todos lados. Dígame usted está en este mundo, ¿verdad? ¿Y de qué estamos hechos? De carne y hueso. Dígame usted, el día que usted no peque, el día que usted no cometa un error, el día que usted no ofenda a un hermano, el día que usted no haga algo que no deba de hacer, el día que usted simplemente por puro egoísmo decida hacer algo y poner a un lado otras cosas y otras personas. Dígame usted si hay pecado o no. Pecado va a haber con todo el tiempo, pero una cosa es que nosotros estamos redimidos por la sangre de Cristo. Somos pecadores arrepentidos. Somos pecadores que cuando sabemos que estamos cometiendo un error, nos hincamos de rodillas, venimos delante de los pies del Señor y decimos, Señor, ayúdame a caminar de nuevo, ayúdame a ser mejor de lo que soy. Pablo mismo decía que él estaba en una carrera, que él estaba corriendo, dando la buena carrera, porque en esa carrera es que tú vas esforzándote y convirtiéndote en una mejor persona. Amén. No para estar señalando a tu hermano, no es para estar condenando a tu hermano. Yo detesto eso. Y yo me pregunto, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en el momento donde estaba la mujer adúltera, Él le señaló el pecado a la mujer adúltera. ¿Qué dice? La Biblia estaba calladito, simplemente se fue al frente de los que estaban acusándola. Y ahí escribió algo en la arena. Nadie sabe lo que él dijo ahí. Hay gente que piensa que él le reveló los pecados a todos los sinvergüenzas que estaban acusando a la mujer adúltera. Pero nadie sabe exactamente qué fue lo que le escribió. Y dice la Biblia que uno a uno se fueron yendo. Y al final, él le pregunta a la mujer, le dice,
¿y dónde están los que te acusaban? Y dice, no sé, se fueron. Pues yo tampoco te acuso, vete y no peques más. ¿Y qué pasó con la mujer samaritana? Jesús le señaló todos los pecados al frente de todo el mundo para humillarla. A mí me encanta ese Jesús no hizo eso. y pasó a ser la primera evangelista. Amén. Mujer. Amén, amén. Jesús no la señaló. Ellos estaban los dos solitos en el pozo. No había nadie más. Era ella con Jesús. Y Jesús le dijo, mira, tú sabes que 5 maridos has tenido y el que está ahora tampoco. Y Jesús habló con ella ahí íntimamente. Y logró una restauración en ella. Yo creo en la predicación de la restauración. Yo creo que Dios puede revelar a alguien en algún lugar. Edifica. Sí, yo puedo. No condena, no destruye. No condena, no destruye. Yo puedo creer cuando Dios muestra. Hay una persona que está teniendo pensamientos de suicidio, que está teniendo pensamientos de depresión, que está considerando cometer un acto, ¿verdad? Donde hay un estado de emergencia en la vida de esa persona y Dios por su grande amor le revela a alguien y le dice, mira, aquí hay una persona que está considerando, qué sé yo, hacer un aborto, aquí hay una persona que está considerando atentar contra su propia vida. Ese tipo de advertencias, yo sí creo completamente en eso. Pero eso de que esté revelando que hay pecado debajo de la alfombra y que el Espíritu Santo revela pecado, pecado hay en todas las esquinas. Y hay alguien que usa pantalones. Ya esas tonterías nosotros tenemos que acabar con eso en el nombre de Jesús. Exactamente. Porque recuerda una cosa, hermanos, con la vara que mides vas a ser medido. Y tú te pones con esa, y en lo que tú estás logrando es que la misma gente que está afuera quiera juzgarte a ti. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Muchas personas se han rebelado contra Dios y están emitiendo juicio en contra de nosotros por culpa de nosotros mismos. Muchos religiosos. Amén, amén. Así que entienda nos que a todos de locos por unos pocos. Amén. Entienda, como dice el verso 17, que Él no vino a condenar, Él vino a salvarnos. Amén. Verso 18. Vamos a ver qué dice el verso, léete el verso 18 y el 19. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Eso es así. Esa es la verdad. Como dice ahí, que el mundo, y esta es la verdad, que el mundo no le gusta que se sepa. Fíjese, que al rechazar a Jesús, entonces viene la consecuencia de rechazar a Jesús. ¿Ves? Entonces, la humanidad que no quiere a Jesús, que no quiere a Dios, ¿qué hace? Se aparta y se va ¿a dónde? A la oscuridad, lo dice ahí, ¿verdad? Se esconde en las tinieblas, en lo oscuro, porque no quiero que me vean. No. Porque el que rechaza a Jesús, a la larga, sí sabe lo que está haciendo. Hay gente que dice, no, pero es que yo no creo en Jesús. ¿Y por qué te escondes? No, pues yo lo digo a viva voz. Entonces cuando lo dices a viva voz empiezas a actuar de otra manera, en una manera con un espíritu de rebeldía, y eso lo vamos a estar hablando en un momentito. Pero la consecuencia de rechazar a Jesús es que simplemente, y lo tenemos que decir, y esto no es un comentario, porque rápido la gente, es que esto es una locura. La gente ya dice, ¿lo ves? Ya estás ahí, ya eres un discrimen. Porque estamos diciendo, si no aceptas a Jesús, ¿qué viene? La condenación. Si no aceptas a Jesús, no eres parte del reino de los cielos. Mira, piénsalo de esta manera. Yo no entiendo, porque si dicen que entonces estamos discriminando, ¿verdad? Porque si no aceptas a Jesús, estamos discriminando porque estamos condenando, ¿verdad? Ajá. Pero si no aceptas a Jesús, ¿qué te importa a ti? Vamos a ver. Bueno. Si no aceptas a Jesús y decimos que entonces serás condenado, pero si tú no aceptas a Jesús y entiendes que no existe, pues ¿qué te importa? Porque entonces serías condenado por alguien que tú piensas que no existe. Por ende, muy buen punto ese. Por ende, si la persona que te condena para ti no existe, pues no te tiene que importar, porque la condenación tampoco habrá de existir. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces no vale el argumento, ¿verdad? No vale, es completamente inválido. Ok, amén. No Escuche eso, ya usted sabe, tiene ahí unas herramientas para cuando usted tenga que bregar con casitos así. No tienes nada que preocuparte entonces. Amén, eso es así. Así que entendamos, si
aceptas a Jesús, eres parte del reino de los cielos. Si no aceptas a Jesús, So pues long, farewell, goodbye. eres parte de otro reino que para nada agrada a Dios. Y lamentablemente hay que decir las cosas como son. Y usted, hermano, hermana, iglesia, levántese. Y se diga enterará las en el cosas. día del juicio. Amén, exactamente, como quiera, aunque no quieran En algún aceptar. momento dado te enterarás. Exactamente, aunque no quieran aceptar a Jesús, en este momento lo van a ver al final, así que no hay problema, como quiera lo van a ver. Mientras tanto, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Yo lo que quisiera es que cuando llegue ese momento, estar del lado correcto y no estar del otro lado, en la silla del acusado, sino en la silla del que diga, ven, 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 y entra en el gozo de tu Señor. Bueno, Dios mismo tomó acción de acercarse a través de Jesús, ¿verdad? Como estaba hablando. Y aún así el mundo decidió seguir en las tinieblas, como estábamos hablando ahora mismo. La gente decidió seguir en las tinieblas. La gente ha rechazado a Jesús. Usted ve en la calle manifestaciones de gente literalmente odiando a Dios. En estos días han quemado iglesias y todo. Es una cosa que yo no puedo, jamás yo pensé ver esto en nuestra nación. Esto yo lo veo en otros países, en Asia, en África, en lugares donde se profesan otras fe un poco más radicales, ¿verdad? Pero nuestra propia nación, haber quemado iglesias, ya esto es el colmo. Esto no tiene, y yo digo, Señor, ¿qué está sucediendo? Es la gente que en vez de amar a Jesús, como dice ahí, que en el verso 19, la humanidad, ¿qué? ¿Prefirió qué? La humanidad prefirió las tinieblas a la luz. O sea, la humanidad prefirió meterse en las tinieblas, apartarse de Dios, que estar en la luz de Cristo, simplemente porque no quieren que su humanidad o su lealtad con el reino de las tinieblas sea descubierta. ¿Tú sabes lo que se me acaba de ocurrir? Uh-huh. Pensemos en la nación de Haití. Ajá. ¿Dónde está Haití en el mundo? En Latinoamérica. No, en el Caribe. Económicamente Oh, hablando, no. Está sumido socioeconómicamente hablando. Está sumido en una tiniebla terrible. Ajá. ¿Hace cuántos años atrás Haití nombró el vudú como su religión oficial? Exactamente, eso sucedió. Eso sí sucedió. ¿Verdad? Y desde entonces, digo yo, Haití ha tenido sus problemas por otros factores socioeconómicos, históricos, Sí. ¿verdad? Comenzando con Francia, pero ya eso es una clase de historia y aquí no estamos en una clase de historia. Exacto. Pero esos problemas se agudizaron de una manera nefasta cuando sus gobernantes nombraron el vudú como la religión oficial de esa nación. Desde entonces Haití va, justo cuando creemos que no puede bajar más bajo, nos impresiona. Lamentablemente es así. ¿Verdad? Y es una pena, ¿verdad?, que nosotros tengamos y oramos por la nación de Haití. Y porque sabemos que hay un pueblo que ama a Dios allí también. irónicamente, esa península tenemos Haití Sí. y vemos a La República Dominicana. República Dominicana, y si la vemos desde el espacio, la República Dominicana, que tiene a Dios en el seno de su corazón, tú ves la República Dominicana, si lo ves de una toma desde el espacio, verdecita, hermosa, con sus playas hermosas. Claro, tienen sus problemas y todo eso, pero tú ves el verde, tú ves la diferencia marcada. Y tú ves Haití disecada. Es una cosa muerta en vida. Mira eso. Da pena. Wow. Haga ese experimento, búsquelo en el mapa y se va a dar cuenta. Eso es Yo muy creo que cierto. nada más con el testigo. Sí, no, hay evidencia que nosotros podemos hablar y argumentar, ¿verdad? Y enseñarles a ustedes lo que pasa con los países que rechazan a Dios y se sumen en las tinieblas, ¿ves? Y lamentablemente nuestra nación, donde vivimos aquí en Estados Unidos, está ahora mismo tambaleando, que si nosotros no nos levantamos como un pueblo y decimos las cosas como son y hablamos con la autoridad que Dios nos ha dado, muchas cosas nefastas pueden comenzar a suceder aún peores en nuestra nación. La iglesia tiene que unirse. Verso 20, ¿qué dice el verso 20? Ya estamos terminando, hermano. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Ajá.
Ok, todo el que aborrece la luz está en las tinieblas y no quiere acercarse a la luz porque todo queda al descubierto, ¿verdad? Por eso que usted ve toda esa nébula, toda esa maquinación, todo ese tipo de cosas. Y incluso dentro de ese mismo, ¿verdad? Actuar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Para que usted abra sus ojos y mire. Cuando usted vea las noticias, cuando usted vea a la gente manifestándose como lo están haciendo hoy en día, usted entienda que lo que muchas de esas personas están haciendo no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada absolutamente que ver con el Señor, con propósito, Dios. Cuando vean noticias, no se conformen con las noticias locales, por no mencionar nombres. Que busquen diferentes. Busquen noticias internacionales, por favor, porque las noticias locales, si se fijan bien, todas dicen lo mismo. Y están bien lejos de la verdad. Muchas de ellas sí. Ok. ¿Cómo procede, ¿verdad? La gente que aborrece la luz y se va a las tinieblas? Con escándalos, con griterías, agrediendo a sus hermanos, mintiendo, maquinando, conspirando, robando, destruyendo. Es obvio, los frutos de la carne y la consecuencia de la gente viviendo en pecado. Pablo lo dice, gritería y mentira y calumnia y todo este tipo de cosas. Usted no ha visto un niño, voy a ponerle este ejemplo. Hay varios niños en un lugar jugando y hay uno que es un sinvergüencita, ¿verdad? Siempre hay un muchachito que es como que más traviesín que los demás y ese está haciéndole la vida imposible a los nenes buenos y de momento llegó el maestro y agarró a todos los muchachos ahí en una trifulca y que este niño que es traviesín, ¿verdad? Formó y está agrediendo y está abusando de los otros nenes y llega el maestro y lo agarra todo. ¿Qué es lo primero que hace el muchachito traviesín? Forma un escándalo. ¡Ah! Empieza a gritar, él me empujó y empieza a mentir, ¿verdad que sí? Así actúa la gente que no tiene a Dios en su corazón en este tiempo. Forman escándalos, culpan a todo el mundo, le echan la culpa a aquel, al otro sistema, al gobierno, a la iglesia, a ti, a mí, que no tenemos nada que ver y forman tremendos líos y vamos a la calle y vamos a romper y aquí el racismo y todo es división y todo esto y lo otro y forman tremendos escándalos y hacen un ruido. Porque es más fácil buscar culpables que buscar soluciones. Exactamente. Pero nosotros, con la palabra de Dios, como dice mi esposa, la verdad no grita. La verdad convence. Amén. Nosotros con la palabra de Dios no tenemos que andar en esa gritería, en ese lío. Nosotros lo que tenemos que es hablar con la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos. Entiéndalo de una vez, somos hijos de luz. Los que están en las tinieblas, dice ahí que hacen, se esconden, ¿verdad? Se esconden porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Amén. ¿Qué dice el verso 21? Y ya estamos acabando. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amén. El que se acerca a la luz. Tú y yo somos reflejos de la luz de Dios. Tú y yo somos parte de la luz de Dios. Y si hay alguien en esta tarde que está viendo este mensaje por primera vez y quiere ser parte del reino de Dios, quiere ser parte de esa luz, quiere hacer algo diferente por su comunidad, por favor, no lo dudes, ábrele tu corazón a Jesús en este momento. Y Señor, yo quiero ser parte del reino de la luz. Yo no puedo, yo veo las tinieblas que están, es como si fuese una ola que quiere arroparnos. Es como una cosa maligna, porque créame, es como un tsunami que se quiere posar sobre nosotros. Y si usted lo está sintiendo en este momento, en tu corazón, es momento para tú decir, Señor, yo quiero pertenecer al reino de tu luz, a tu reino. Dios, yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero ser una voz que hable tu verdad y que ame a mis hermanos y que les muestre cuán grande es tu amor y tu verdad. Amén. Y dice ahí que los que se acercan a la luz, dice que practica la verdad, se acerca a la luz para que ¿qué? Para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. O sea que hay un resultado de acercarte a la luz de Dios. Y ese resultado se ve claramente. Se ve claramente. Que ha hecho sus obras. Que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Nosotros actuamos en obediencia a Dios. Y nuestras obras se van a ver. Los que actúan en desobediencia a Dios,
sus obras se van a ver y no van a ser las mejores, porque a la larga y al final Dios tiene el control de las situaciones. Si tú estás siendo oprimido por alguna situación, ¿verdad? Si hay algo en tu país que está pasando contra ustedes, contra tu familia, si estás en una situación donde has perdido tu trabajo, tienes familiares enfermos, tienes situaciones bien difíciles, yo sé que hay muchísimas comunidades en Latinoamérica que están pasando unos tiempos terribles. Y hay situaciones aquí, incluso en nuestra nación, donde hay personas que están pasando situaciones terribles y ven ese reino de las tinieblas encima de ellos. Déjeme decirle una cosa, actúa en obediencia a Dios, actúa en obediencia a Dios. Y dice ahí que se va a ver claramente el resultado de la obediencia a Dios. Se va a ver claramente cómo Dios abre las puertas, cómo Dios hace camino donde no lo hay, cómo Dios abre puertas donde no se parecían que no se iban a abrir, cómo las bendiciones del cielo comienzan a derramarse sobre tu vida. Pero no hay otra manera. Tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón. Jesús mismo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que este es el tiempo, este es el momento donde tú, como individuo, como ser humano, como creación de Dios, tienes que tomar una decisión. O buscas la luz y te acercas a la luz, o te quedas en el reino de las tinieblas escondido, por allá escondido para que tus obras no se vean. Pero lo hermoso de esto es que Dios no viene a condenarte, Jesús no viene a condenarte, Jesús viene a levantarte, a restaurarte, a darte nueva vida, a darte un nuevo comienzo, esperanza. A Jesús no le importa tu pasado, lo que pasó allá, se quedó allá. Amén. Ahora mismo lo que importa es el ahora, el presente y el futuro de gloria que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Padre, gracias por esta maravillosa palabra. Gracias por mostrarnos que el amor tan grande que tú has tenido, tú enviaste a tu Hijo para salvarnos, no para condenarnos, Señor. Señor, gracias por tú establecer la diferencia en lo que es pertenecer al reino de las tinieblas o pertenecer al reino de la luz. Señor, en este momento nosotros seguimos escogiendo estar en el reino de tu luz. Seguimos escogiendo estar en el lado vencedor que es contigo, Padre. Señor, yo te pido por las personas que aún no te conocen, Padre. En este momento, si hay alguien que ve este video y no te conoce, Dios, toca su corazón, ábrele su corazón y que ellos puedan, Señor, sentir como tú los amas. Y que ellos puedan decirte, Señor, yo estoy aquí, mi corazón yo te lo entrego. Dios mío, permite, Señor, que tu palabra a través de todos nosotros, todos los predicadores, todas las iglesias, todos los cristianos, todos los que estamos, Señor, haciendo tu labor, Señor, esta palabra sea predicada y sea regada en todo tipo de terreno, Señor, y tú serás el que la harás florecer. En el nombre de Jesús, Señor. Tu amor y tu misericordia es grande. Y sabemos que ya es tiempo de hablar las cosas y decirlas, Señor, para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, Dios, te damos la honra y la gloria a ti. Amén. 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 Dios les bendiga. Hasta aquí nuestra parte. Espero que se hayan gozado. He visto ahí muchas personas que han estado pendientes. Los amamos. Somos la iglesia de Sound Church en español. Mi nombre es Héctor Rivera, mi esposa Alma Rovira, y aquí estamos para bendecirles el norte de Houston, Texas, carretera 105 de Conroe a Montgomery. Nos vemos la próxima semana en nuestro próximo servicio de domingo. Y recuerden buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Están a tiempo todavía. Amén. Y Él llega pronto. Ese va a ser nuestro eslogan de ahora en adelante. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dios les bendiga.